Buenas noches de nuevo. Qué buen tiempo compartiendo en el Señor. Hoy vamos a estar viendo un tema particular y en particular. Y vamos a estar hablando un poquito de, como dice el título, espíritu de advertencia, para entender un poquito por dónde puede venir lo que vamos a estar viendo hoy. No estamos hablando de un espíritu que no sea Dios, sino que estamos hablando de Dios mismo, de una característica de Dios y una manera en la que Dios se relaciona con su pueblo. Para ver esto vamos a ir al libro de Juan o el Evangelio. Algunos tienen, si tienen una Biblia tradicional en español, San Juan. Si no, bueno, vayan al Evangelio de Juan, más fácil para que ya entiende. Y por ahí se quedan, ahora les paso el capítulo. Y mientras lo buscan, les comparto un poquito de qué trata. Hoy mi deseo es que podamos irnos con un entendimiento un poquito más profundo y también comprendiendo qué es lo que Dios quiere decirnos hoy y no de acá a 10 días, sino hoy a todos nosotros como sus hijos, como su iglesia. Y para empezar quiero hablar un poquito del Espíritu de Dios. Si bien es un tema o es algo que ya hemos enseñado y predicamos, hay algunas cosas que me gustaría que podamos refrescar, por lo menos 5 puntos que vamos a ver hoy. Y para comenzar quiero compartirles algo que capaz que muchos ya saben, pero desde el Antiguo Testamento, que fue escrito originalmente en hebreo, ya en Génesis aparece la palabra espíritu para hacer referencia al Espíritu de Dios. De hecho, la palabra espíritu en hebreo se pronuncia ruach, y esa palabra en hebreo se complementa con Elohim, Ruach Elohim, que es el Espíritu de Dios. Cuando habla en Génesis que el Espíritu de Dios se pasea sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, está hablando de Ruach Elohim, o sea, el Espíritu de Dios. ¿Para qué le estoy diciendo esto? Bueno, para que sepamos que el Espíritu de Dios es Dios y Dios creador desde el comienzo. O sea, el Espíritu de Dios está desde el Génesis para nosotros, a través de toda la Biblia. Eso quiero que entiendan. No quiero que se acuerden de la palabra en hebreo, no me interesa nada de eso. Yo quiero llevarlos al comienzo y que sepan que el Espíritu de Dios aparece en Génesis y desde el Génesis se habla del Espíritu de Dios. Si bien, para los que entienden más y los que no entienden lo van a aprender hoy, la Biblia revela a Dios de manera progresiva y de hecho más específicamente revela a Jesús de manera progresiva. Desde el Génesis ya se profetiza sobre Jesucristo, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús, el Nuevo Testamento habla de Jesús y enfatiza el porvenir por medio de Cristo y que Jesús va a volver. O sea que toda la historia de la humanidad gira en torno a la persona de Cristo como Salvador y Señor, como Dios mismo. También la Biblia desarrolla y revela al Padre, revela al Hijo, a Jesús, y también revela al Espíritu Santo de una manera progresiva. En el Antiguo Testamento no vas a encontrar de repente la palabra Espíritu Santo en esa terminología, sino que siempre vas a encontrar el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová en otros momentos, o Espíritu nada más. O, por ejemplo, en algún salmo podría llegar en hebreo a aparecer Ruach Adonai, otras palabras compuestas para hacer referencia al Espíritu de Dios. O sea que siempre estuvo presente el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y de ahí en adelante. Eso para comenzar. Me interesa que sepamos esto. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a leer lo de Juan para entender por qué los traigo hasta ahí. Les hago ese recorrido del Antiguo Testamento para que tengamos por lo menos un concepto macro de todo esto. Otra cosa que les quiero compartir, bueno, el Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento tenemos registrado la tarea, las funciones que vemos que el Espíritu de Dios
llevaba adelante con el pueblo de Dios era capacitar al pueblo de Dios, investir de poder al pueblo de Dios, preparar al pueblo de Dios, advertir al pueblo de Dios. Vemos las funciones que el Espíritu de Dios llevaba adelante con su pueblo, y más específicamente con aquellos que Dios seleccionaba de una manera especial para una tarea en particular. Dios llamaba, Dios capacitaba. Ya no era una capacidad natural de aquel que era llamado por Dios, sino que Dios al que llama, capacita. No lo deja solo te llamo para dejarte igual, sino que, como también en otras escuelas y en otras corrientes de hermanos antiguos decían, ¿no? Jesús llama, salva, liberta, capacita, envía. Y esa es la obra de Dios. Dios no te va a llamar para dejarte así como estás, sino Él te llama para salvarte, transformarte, equiparte, capacitarte y enviarte. A veces cuando uno no es enviado, termina siendo, enviado por convicción, termina siendo enviado por Dios, aunque no tenga convicción, Dios lo lleva igual y lo va a mover igual, de una manera u otra. Pero quiero que vayamos ahora sí al Evangelio de Juan, el capítulo 14. Si bien yo ya he predicado desde este capítulo, es para tener también una mesa de donde comer y de entender el contexto de lo que les estoy compartiendo. Juan 14. Juan 14 se da en un contexto, por lo menos cronológicamente, el Señor ya estaba con sus discípulos cenando su última cena, ya había anunciado la traición de Judas, ya había lavado los pies de los discípulos, habló del nuevo mandamiento, de amarse. También habla Juan 14 de pasajes sumamente conocidos como Juan 14:6, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Todo esto lo está diciendo en esa cena con los discípulos. Ahora, le leería todo el 14, pero quiero ir al corazón de lo que vamos a compartir hoy. Entonces vamos a ir al 15, que algunos tienen algún título, de repente pueden tener la promesa del Espíritu Santo. Y esto es algo que lo revela Jesús, específicamente, ya anunciado por Juan el Bautista, que Juan el Bautista decía: el que viene tras de mí, yo no soy digno ni de desatarle los cordones. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista ya estaba anunciando que Jesús había de venir, el Mesías prometido, y que ya había llegado el reino de los cielos a través de Jesús. Y ya estaba hablando del Espíritu Santo. Y Jesús profundiza este concepto que para el que escuchaba en aquel tiempo, hasta el momento Espíritu Santo era, vamos a decir, una terminología para referirse al Espíritu de Dios nueva. Dice el verso 15 del capítulo 14 de Juan: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador. Nótese eso, otro consolador, no un consolador solo, no, otro, porque Jesús también consuela. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Retengan eso: y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote,
no el que entregó al Señor. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho: voy y vengo a ustedes. Y si me amaran, les habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Hasta ahí. Acá tenemos a Jesús hablando específicamente del Espíritu Santo, como otro consolador, porque entiendan que Jesús estaba con nuestros hermanos allí, entonces no era necesario la obra del Espíritu Santo para todos los presentes en tiempo real como consolador, porque estaba Jesús como consolador de ellos. Pero le estaba anunciando que Él no iba a estar, iba a venir otro consolador que el Padre iba a enviar. Interesante porque también Jesús mismo les dice un poco más adelante que el Padre y Él vendrían a ser morada en ellos. Pero ¿cómo iba a ser morada ambos en ellos? Bueno, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Todos aquellos que han creído en Jesús como el Señor y Salvador no quedaron huérfanos, no quedan solos, tienen al Espíritu de Dios morando dentro de sus vidas. El Espíritu Santo está en tu vida. El Espíritu de Dios está en tu vida. Y hay algunas cosas que dice, por ejemplo, ¿no? Consolador. Consolador es el que te va a consolar, es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Interesante que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, que no lo ve, no lo conoce. Y aquellos que tienen el Espíritu de verdad, lo conocen y lo ven y lo recibieron. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Otra cosa interesante cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que vive la palabra de Dios, la aplica, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y me manifestaré y me daré a conocer y me mostraré. Al que ama los mandamientos, los guarda, ama a mi Padre. Y yo me voy a mostrar. ¿Cómo te vas a mostrar a nosotros? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros si no al mundo? Pregunta Judas. Jesús le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Le está diciendo, bueno, ¿cómo me voy a manifestar a ustedes? Porque Jesús es Dios. El Padre es Dios. Bueno, me voy a manifestar a ustedes porque voy a morar en ustedes. Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que es Dios. Por eso nosotros hacemos énfasis que Dios es un Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es muy interesante e importante tener claro que el Espíritu de Dios mora en sus hijos. Que es Dios mismo morando, conviviendo, viviendo, trabajando dentro de sus hijos. El Consolador, el Espíritu Santo. Miren lo que les dice Jesús a nuestros hermanos ahí. Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar. O sea que el Espíritu Santo capacita, enseña, capacita y recuerda, hace recordar todas las cosas. Si nos vamos, y ahora no voy a ir para Gálatas, por ejemplo,
donde habla de las características del Espíritu de Dios en la vida del creyente, una de las características es paz. Y Jesús ya se los está diciendo ahí. La paz les dejo. ¿Cómo se las va a dejar? ¿Con lo que le está diciendo? No, porque viene la paz a morar en ellos. La paz les dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Dios está con ustedes. Yo estoy con ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes. Dicho esto, entendiendo que el Espíritu Santo está dentro de todos sus hijos, morando en sus hijos, que capacita, guía, enseña, otra de las tantas características que manifiesta el Espíritu Santo en nosotros es también advertencia. El Espíritu Santo advierte al Hijo de Dios. No advierte solamente, si entendemos advertencia como la acción o las palabras que pueden llevar a alguien a tomar precaución, a considerar situaciones, a tomar acciones diferentes a las que tiene para evitar o un riesgo o un accidente o un resultado desfavorable. Si entendemos advertencia por esto, el Espíritu Santo advierte, y por lo menos hay muchas más, y dentro de estas hay más subdivisiones, pero por lo menos 5 formas que el Espíritu Santo advierte al Hijo de Dios. Y esas son las que quiero compartir para que las podamos entender. Son muy sencillas, pero vale la pena que las podamos recordar hoy, y después nos vamos a ir al libro de Hechos para ver un capítulo, o la primera parte de un capítulo que es bien interesante, donde damos testimonio también de esto. Primera forma que es evidente quizás para nosotros que el Espíritu Santo advierte, o si quieren pueden también, si advierte es porque habla, que nos habla el Espíritu Santo, es por medio de las Escrituras. O sea, tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, ya está escrita, está revelado todo el plan de salvación, la revelación progresiva de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está toda escrita. Entonces el Espíritu de Dios se encargó de dejar los parámetros de su verdad para que nosotros andemos en su verdad. Y una de las formas que va a advertir a sus hijos es que sus hijos conozcan su palabra, conozcan la verdad, para poder ser persuadidos por la verdad y tomar decisiones con base a la verdad. Esa es una de las formas y de las más sólidas que Dios ha establecido para que nosotros podamos ser advertidos por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiero decir? Entiendan esto. Dios no necesita, bajo ningún concepto, tener su palabra en un papel o en un teléfono. Los que necesitan tenerla escrita para poder conocerla y poder vivirla somos sus hijos. Él se encargó de dejarlo escrito para que vos y yo podamos discernir y poder filtrar entre la verdad de Dios y las mentiras del engaño, del pecado, de los espíritus engañadores, del corazón engañoso que tenemos, de los errores doctrinales, de las acechanzas del enemigo. Entonces, para poder discernir qué viene de parte de Dios y qué viene de parte del enemigo, qué es mi propia mente, qué es lo que quieras colocar, Dios estableció su palabra en la Escritura para que la Escritura sea la forma segura en la que vos puedas filtrar y escuchar al Espíritu Santo. Entonces, por medio de las Escrituras es una de las formas en las que Dios estableció que el Espíritu Santo habla al Hijo de Dios. De esto puedo ir a un montón de pasajes, pero no es la intención ahora ir a todos esos pasajes, porque ahora después voy a ir a leer algo más. Si quieren recordar, bueno, tienen Corintios 10, Romanos 10, habla de que obviamente lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Pedro habla de que obviamente la palabra que tenemos, la palabra profética más segura que tenemos es la Escritura. ¿Y esto para qué? Bueno, justamente para no desviarnos de la verdad. Mucho más que advertirnos de peligros físicos, es para advertirnos de nuestro pecado, de nuestro orgullo, de nuestras malas decisiones, de situaciones que nos puedan acechar de manera que nosotros no estamos discerniendo, entendiendo. Bueno, la palabra de Dios es la que ilumina
nuestra vida para no fallar en esto. Este es el primer punto. Segundo punto, que quizás esté también entrelazado porque en las Escrituras se revela la voluntad de Dios, por lo tanto vamos a encontrarlo. Pero esto también implica no solamente algo externo de las Escrituras como escritas allí, porque el Espíritu es vida y la palabra de Dios es verdad, sino es la segunda forma en la que el Espíritu Santo advierte, y en primera instancia creo que advierte a todo hijo de Dios, es dándoles convicción de su naturaleza pecaminosa, del pecado. El Espíritu Santo, una de las cosas que primero nos permite, porque no es el acusador, es el que nos da convicción, nos permite estar convencidos de nuestra naturaleza caída. Este miércoles tuvimos una reunión maravillosa donde pudimos exponer esta verdad para que se entienda que nosotros somos personas pecadoras. Eso lo podemos entender únicamente por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios da la capacidad, nos guía al arrepentimiento. Entonces nos permite decir, soy un pecador. Soy una persona complicada, soy una persona que se engaña a sí misma. Y en instancias más profundas puedo llegar a ver que no soy solamente una persona que se engaña a sí misma, sino, como dice la misma palabra, el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. O sea, quiero decir, si vos crees no ser una persona perversa, estás mintiéndote a vos mismo. Porque Dios dice que tu corazón, sin Él transformándote, es un corazón que se engaña a sí mismo y es perverso en lo que piensa. Mirá hasta qué punto nos hace ver Dios nuestra condición de naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Somos personas que por naturaleza somos engañosos y perversos desde el corazón. Entonces, la segunda forma en la que el Espíritu Santo advierte a sus hijos es dándole convicción de pecado. Convicción de pecado. O sea, quiero decir, si hay una persona que se dice ser cristiana y no se encuentra entendiéndose que es pecador y que necesita un arrepentimiento constante delante de Dios, no es cristiano en el término general de la palabra. Porque el cristiano se encuentra delante de un Dios perfecto y santo y dice, yo no puedo ni acercarme, como se escuchaba al principio, delante de él me veo totalmente finito, chiquito. No puedo decir, me voy a codear con el santo porque soy un santo igual que él, charlemos de par a par, codo a codo. No, soy una persona que necesita al que es verdaderamente santo, como dicen los hebreos, santo, 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 3 veces santo es el Señor, en esa plenitud de santidad, alejado totalmente de todo mal, para poder conocerle y acercarme. Necesito recibir de esa santidad. Entonces el Espíritu Santo, la segunda forma que tiene de advertir a sus hijos es dándoles convicción de pecado. Y esta convicción, que es la que nos hace nacer de nuevo, porque nos guía el arrepentimiento para poder nacer de nuevo, nos acompaña después, porque eso quedó sellado en nuestro corazón. Y de ahí en más, cuando caminamos en la vida cristiana, tenemos el Espíritu Santo, el mismo que nos dio la posibilidad de ser convencidos, y empezamos a discernir cuando estamos en falta delante de Dios. Porque ya tenemos en nuestra conciencia su verdad. Y ese juez que es la conciencia nos reprende cuando estamos en un error. No nos termina de cerrar. Nos hace sentir mal. No está el Espíritu Santo juzgándome, sos un pecador, sos un pecador. No, eso lo hace Satanás. Es más, lo hacía antes incluso, delante del trono. Ahí tenemos la historia de Job. Delante de Dios juzgando día y noche constantemente. Pero el que acusa, el que juzga, bueno, esa era la tarea del padre de mentira. Tercera forma en la que el Espíritu Santo habla, que es muy similar a la primera, pero no es igual, y voy a hacer la aclaración, es por medio de la predicación, de lo que están recibiendo hoy ustedes. Es la palabra de Dios predicada, pregonada hacia tu vida. Vos no decidiste este pasaje para escucharlo hoy, vos no decidiste que ibas a escuchar esto, pero Dios decidió que esto sea lo que se compartiera hoy. O sea, movió mi corazón, movió una cantidad de cosas para que esto sea lo que hoy se comparta y hoy se escuche. Por medio de la predicación, el Espíritu Santo advierte. El Espíritu Santo habla.
Y eso tenemos que entenderlo, que nosotros no estamos, cuando escuchamos a cualquiera de nuestros hermanos que predican, en primera instancia sí tenemos un ser humano parado con fallas, como cualquiera de nosotros, hablando lo que Dios dice en su palabra. Pero por encima de eso tenemos que entender que hay un mensaje que Dios me está trayendo a mí en tiempo real, para que yo abrace y entienda, que obviamente que crea y entienda, que Dios me está hablando a mí. Un privilegio que no todos tienen. Porque el mundo no le ve ni le conoce. Pero yo sí le conozco y lo veo y puedo ver que Él me viene a hablar a mí, no a otro, a mí. Amén. ¿Se entiende? Esa es la tercera forma, por medio de la predicación fiel de su palabra. La cuarta forma, que se viene compartiendo reuniones atrás, de una manera o de otra, entre semana y los fines de semana. La cuarta forma en la que Dios habla, el Espíritu Santo advierte, es a través del consejo de sabios. El consejo de sabios Dios lo determinó para guiar a su pueblo. Los sabios son sabios porque viven en la voluntad de Dios o buscan vivir en la voluntad de Dios. Han sido ejercitados en la voluntad de Dios, conocen la voluntad de Dios y van a guiar a los demás a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de sabios estamos hablando de personas que viven en la verdad de Dios, conocen la verdad de Dios, viven bajo el amparo de esta verdad y proclaman esta verdad. Y están viendo la vida que vos tenés desde otro lugar. O sea, tienen otra cosmovisión de tu vida. Están fuera de tu núcleo y fuera de tu corazón. No están viendo tus intenciones, no conocen tu mente. Van a escuchar solamente el contexto que vos presentás y desde ahí van a juzgar con sabiduría de Dios. Esa es la otra forma en la que el Espíritu Santo advierte. Y el que recibe el consejo no va a llevar el resultado del error, pero el que escucha el consejo y no lo recibe, lleva el castigo. Proverbio de Salomón también. Entonces, la cuarta forma de ser advertidos por el Espíritu de Dios es a través del consejo de sabios. El quinto y tan discutido tristemente, la quinta forma en la que Dios advierte, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, advierte a sus hijos, es por la carga, el peso, el sentir en el corazón de sí mismo. O sea, uno tiene un peso, una carga, un sentir en su corazón y no entiende muy bien por qué pasa. Y no hay como una voz muy hiper mega clara en la situación. Pero lo que hay es un contexto y un sentir. Y eso yo tengo que volcarlo ¿a dónde? Bueno, a la Escritura. Mi decisión delante de ese sentir. Mi decisión delante de ese sentir tiene que buscar dar gloria al Dios que me llamó. Y si da un resultado en el cual Dios es glorificado, tomé la decisión correcta. Ese sentir tiene que juzgarse a la luz de la palabra, pasar por consejos de sabios, hacer el filtro delante de una predicación, porque yo tengo un sentir, después escucho una predicación dice totalmente lo contrario, probablemente mi corazón pueda estar engañándome, y la predicación fiel es mucho más segura quizá que no conoce mi contexto al contexto en el que yo estoy. Entonces, Dios me está hablando y después voy y escucho un consejo y es lo mismo que se predicó. Y voy a la Biblia, leí lo mismo que venían predicando. Bueno, Dios ya te está hablando. El Espíritu te está advirtiendo. Un espíritu de advertencia. Para que no recibas castigo, para que no sufras, para que no caigas, para que no seas arrastrado, para que no seas endurecido, no seas engañado. Ese es el Espíritu Santo. Este último que les dije, el punto número 5, a través de una carga del corazón, a través de un sentir, como les dije, tristemente discutido en el día de hoy. Yo quiero leerles, ahora sí, si pueden, vayan al libro de Hechos, al capítulo 21, porque no voy a profundizar tampoco, de hecho, en cada detalle, sino quiero leerles por lo menos los primeros 12 versículos, 13. Y de ahí quiero hacer algunas aclaraciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo entiendo que algunos gozan de gran conocimiento de la Escritura, otros gozan de buenos consejos, otros también pueden disfrutar de la predicación y son buenos oidores,
Pero cuando tienen que salir de este momento, ¿no? Tengo convicción de mis errores también. Cuando parece que en el día a día, vamos a suponer, no tengo una Biblia en mano, no tengo una predicación cual escuchar, tengo que tomar una decisión en tiempo real. ¿Qué me queda? La asistencia del Espíritu Santo. Asistencia del Espíritu Santo. Es un asistente, está ahí en mí. Dios mismo puede advertirme. Porque es Dios soberano. O sea, yo no puedo encasillar a un Dios soberano en algo y decir, Él tiene que funcionar solamente así. Yo te estoy diciendo, esas son 5 formas en las que Dios, el Espíritu Santo, advierte a sus hijos. 5 seguras. Pero yo no puedo encasillar, decirlo, estas son las únicas 5 formas en las que Dios Todopoderoso y Soberano se manifiesta a sus hijos. Porque estoy haciendo a Dios a mi imagen y a mi semejanza. Estas son las seguras que hacen que nuestro corazón pueda filtrarse y no cometer errores. Vamos a leer el Hechos 21. Dice así el nombre de Jesús. Después de separarnos de ellos, Lucas hablando de su viaje con Pablo. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas. Y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Escuchen, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo, y los que con él estábamos, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, no manipular, persuadir, desistimos, diciendo, escuchen, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Amén, hasta ahí. Después Pablo termina siendo arrestado. Como Agabo profetizó y como los discípulos en el comienzo le dijeron, el Espíritu nos dice que no vayas a Jerusalén. Y fue igual, miren qué interesante. Es decir, Pablo pecó, desobedeció a Dios. El Espíritu Santo advierte a Pablo. Y estos hombres le dicen, el Espíritu nos dice que no vayas, que va a ser peligroso, que te va a pasar algo, no vayas. Y Pablo, aunque en primera instancia parece que desobedece al Espíritu Santo, Pablo entiende que lo que el Espíritu Santo le está diciendo es, vas a ir a un lugar donde hay peligro y vas a pasar mal. El Espíritu de Dios está hablando a través de personas y esas personas interpretan lo que el Espíritu de Dios le está diciendo y le dicen a Pablo lo que entendieron. Entre el Espíritu de Dios y Pablo hay personas falibles, personas que
reinterpretan lo que el Espíritu de Dios les está diciendo. Y Pablo está recibiendo un mensaje. Sí, el Espíritu de Dios está diciendo, Jerusalén es difícil. Y para reconfirmárselo, para que no piense que estos hombres dijeron cualquier barbaridad, aparece otro profeta, Agabo, y les dice, mirá, el cinto que tomó de Pablo lo agarró, se ató, dijo, así le van a hacer a la persona que es dueña de este cinto. O sea que iba a sufrir arresto, confirmando lo que los primeros discípulos le estaban diciendo. Y Pablo, claro, todos al escuchar eso dicen, no, entonces no vayas Pablo. Y él dice, pero ¿cómo no? ¿Por qué me ponen así? ¿Me van a entristecer? ¿No entienden que yo estoy dispuesto hasta a morir por Jesús? Y Pablo va igual, van igual, y Pablo termina siendo arrestado. Ahora, vean cómo se relaciona el Espíritu Santo con sus hijos. Las advertencias del Espíritu. Porque Pablo era un súper recontra, pero de los maestros y de los que nos han dejado la doctrina más clara de la Biblia. O sea que era sumamente capaz y capacitado, y lleno del Espíritu Santo. Perfectamente conocía toda la palabra, toda la ley. El Espíritu Santo le estaba revelando todas las doctrinas que Jesús mismo le dijo a los discípulos. Hay cosas que no les voy a decir ahora porque no la pueden sobrellevar. Y el que le va a decir lo que falta es el Espíritu Santo. Entonces él tenía la autoridad designada de Dios de seguir dejando la doctrina escrita. Si fuese solo por temas escriturales no necesitaría consejo de nadie, ni advertencia del Espíritu, ni nada. Pero el Espíritu Santo que trabaja hoy contigo, santificando tu vida y haciéndote más parecido a Jesús, se toma de todo lo que tenés a tu alrededor para hablar a tu vida. Y esta es la parte en la que muchos de nosotros tropezamos, porque no estamos siendo ejercitados en esto. Como nuestros hermanos en camino de Emaús, que les ardía el corazón, pero no entendían que Jesús caminaba con ellos, porque conocían a Jesús, pero no reconocieron a Jesús. O nuestros hermanos cuando estaban pescando y pensaron que era un fantasma el que venía. O sea, conocían a Jesús, pero no reconocieron a Jesús. Y muchas veces nos pasa a nosotros hoy en este tiempo, que no tenemos el ministerio terrenal de Jesús a nuestro lado, tenemos el ministerio activo del Espíritu Santo en nosotros, conocemos del Espíritu Santo, pero no reconocemos el Espíritu Santo. ¿Conoces al Espíritu Santo? Porque conoces la palabra, conoces sus atributos, conoces su carácter, conoces cómo se maneja, pero no lo reconoces en tiempo real. Para el día de hoy, para tu hoy, te caes en medio de un campo sin más nadie y te queda la oración y el Espíritu de Dios. ¿Cómo salís de ahí? ¿Cómo salgo de esa situación? Bueno, siendo asistido por el Espíritu Santo, el Espíritu que advierte. No va a quedar otra forma. Entonces, en nuestro diario vivir, el Espíritu de Dios que mora en vos y mora en mí, dejó la Escritura. La Escritura es lo más confiable que puedes tener. No puedes ignorarla, no puedes decir, no leo, vivo a ojos cerrados, esperando sentir en mi corazón a ver que Dios me habla. Eso es una cosa totalmente infantil, que te va a dar más problemas que otra cosa. Ahora, llenate de la verdad de Dios, conocer los atributos de Dios, conocer las Escrituras, manejalas claramente de acá para arriba, abajo, de un lado a otro, conocer la historia, conocer al Dios que dejó escrito esto. Y tenés que tener claro que el que dejó escrito esto está dentro tuyo. Y para vos poder hacer esa diferencia entre tu corazón que va a buscar siempre tirar para el lado del pecado y Dios, tenés esta vara para medir. Pero vos tenés que empezar a reconocer las circunstancias y al Espíritu Santo obrar en tu vida. Reconocer la obra del Espíritu de Dios. Porque Él viene a capacitarte, a santificarte. Y de hecho es el que envía. Cuando el Espíritu Santo les habla a los discípulos, dicen que aparten a Pablo y a Bernabé para el ministerio. No dice, hermanos, según los atributos que encuentran en la iglesia, ¿quiénes podrían hacer esta tarea? No, dice, en oración todos, y les dice a todos, sepárenme a Pablo y a Bernabé para este ministerio, para este servicio. ¿Cómo pudieron seleccionar a Pablo y Bernabé? ¿Por lo medio de las Escrituras? No, el Espíritu Santo les dijo, separen a Pablo y Bernabé para el ministerio. Se los puso en el corazón a todos, escucharon una voz, no tengo la menor idea. Pero todos estaban unánimes, entendiendo que tenían el Espíritu de Dios y todos tenían el mismo sentir de que Pablo y Bernabé eran separados del ministerio. Y así fue. Y así sucedió. Ese es el Espíritu Santo, que sigue orando hoy.
de tus asuntos más difíciles, que es también nuestro consolador, los más difíciles de resolver, los más difíciles de encontrar una respuesta, las puedes tener allí. Venimos escuchando desde el comienzo y semanas atrás, hoy de nuevo cuando arrancó Johnny compartiendo, yo escuchaba y digo, gracias a Dios, me estás hablando de nuevo. Sabiduría. Sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Dios. ¿Y quién es el Dios de la sabiduría? Y bueno, ¿Dios dónde está? El Espíritu Santo. Es la sabiduría de Dios que se derramó en tu vida, que te va a guiar a toda verdad, porque el Espíritu Santo guía a toda verdad. Y Juan en el Evangelio relata lo que Jesús dice y Juan nos enseña las cartas doctrinales. Nadie necesita ser enseñado por nadie, porque el Espíritu enseña todas las cosas. Yo digo, eso es impresionante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos maestros, pastores, tenemos evangelistas, tenemos personas sabias que nos aconsejan o que nos enseñan, si vos te encontrás en una situación con una Biblia y nada más, no vas a necesitar a nadie que te enseñe. Vas a leer la verdad te va a hacer verdaderamente libre y el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. Hace muchos años, una persona entró a la primera iglesia a la que asistía, llegó, se puso a ayudarnos a armar una batería, y yo pensé que era de ahí, yo era muy nuevo. Entró como si todos los días, armó la batería, nos armó las cosas, se sentó, esperaba ahí sentado, cada uno haciendo lo suyo. Y llegó después el pastor, cuando fue a predicar, lo miró, y el hombre sentado le dice, ¿usted es el pastor? Y el pastor se reía y le dice, sí. Dice, ¿yo le prediqué a usted? Sí, me predicaste a mí en el almacén, me diste un folleto. Sí. Y le dice, ¿cómo llegaste? Dice, no, yo la primera vez que busqué una iglesia para ayer porque leí que en la Biblia teníamos que estar reunidos. Dice, yo estaba juntando leña en el campo para vender piñas y encontré una Biblia chiquita, esas azules, y la empecé a leer y después entendí que tenía que hablar de Jesús. Y Jesús me llevaba a hacer tratados y empecé a llevarlos a los almacenes y cuando te encontré en el almacén te di el tratado que Dios me dijo que te diera. ¿Quién le enseñó a ese hombre? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. No hubo otro. Fue el Espíritu de Dios que lo guió a toda verdad. Lo que pasa es que nosotros tenemos esta asistencia divina de Dios de estar en una comunidad de fe, en una iglesia local funcional, armada, donde los dones funcionan. Entonces nosotros podemos encontrar como un sano descanso ya no más vago, digamos. No es descanso, como yo escucho, ya me dicen lo que más o menos tengo que vivir y bueno, después voy viendo como la piloteo todos los días. Pero no, el Espíritu Santo está en vos y busca que te relaciones con Él. Yo le pedí oración el miércoles por una persona que se opera el lunes de sus cuerdas vocales, tiene un tumor. Y hoy hablaba con él y me decía, yo creo que aún en mis fallas a la forma en la que hablo con Dios, Él me demuestra señales, me demuestra que me está escuchando, me dice. Es una persona que hace semanas atrás nada más dijo, yo te reconozco Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y él ya está teniendo esta experiencia con Dios de hablo contigo de la manera que me sale y veo que me respondés. Y vos decís, bueno, el que conoce la Escritura dice, sí, claro, la Biblia aplica en esto porque Mateo 6:6 dice que vos podés ir a lo secreto en tu intimidad, hablar con tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Te está enseñando a tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Dios, necesito esto. Ayúdame en esto. Abrime camino en esto que yo no puedo abrir camino. Sos el único que puede abrir camino donde no lo hay. Podés traerme respuestas divinas de manera que yo tenga... Abrime el corazón para estar atento a tu verdad. Miren, si nosotros procuramos tener un corazón y una mente que busquen hacer la voluntad de Dios, mente y corazón, o sea, todo nuestro ser, el primer mandamiento. O sea que para esto necesitamos depurarnos, necesitamos sacarnos el lastre. No podemos buscar esta verdad y andar en esta luz, porque Él es la luz. Caminar en una luz si nosotros procuramos guardar sombras dentro nuestro. ¿Entienden?
O sea, sea lo que sea. Vos podés decirme que en cierto aspecto o en cierta área de tu vida funciona bárbaro y otra área está mal, pero en realidad si vos discernís capaz que el área que está mal no es esa por los resultados que vos llevas adelante. Es porque hay otra área que tenés allá guardada que está mal. Y ahí estaría otra prédica de asuntos pendientes. Porque el Espíritu de Dios te está buscando santificar. Y te habla por todos lados. ¿Qué quiero decir? Vos tenés que tener, es como sentarte y abrir, desplegar tu corazón y decir, este es mi corazón. Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. ¿Qué es lo que está acá funcionando equivocadamente en mí? ¿Qué es donde vos me querés ajustar? No voy a pasar esta prueba hasta no pasar esto. No voy a dar este otro paso hasta que no suceda esto otro. Porque Dios espera pacientemente. Dios espera pacientemente. Y no hay otra forma. O sea, ¿qué quiero decir? Dios sigue hablando la Escritura y vos decís, bueno, yo conozco la Escritura. Bueno, yo escucho la predicación, sé lo que me viene hablando. Bueno, me da convicción cuando estoy en pecado. Yo entiendo cuando estoy cometiendo un error en tiempo real. Pero David sabiamente, Señor, perdóname a mí, aún de los pecados que me son ocultos. De aquellos que creí que no era un pecado porque, bueno, quedó ahí. Quedó allí. Esos también. Dame luz. Después tenés el paso siguiente. De poder caminar de forma que el fruto sea visible del arrepentimiento. Que también ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu ayudador. Parácletos. El que te ayuda. El que te instruye. El que te guía. Hacer las verdades que están escritas. No necesitas llegar acá para escuchar a Dios solamente un fin de semana. No hay exclusividad en el templo, si querés llamarle templo. No hay una exclusividad. Es una de las tantas formas que Dios estableció que la iglesia, el cuerpo de Cristo, camine en una misma dirección, unida, porque esa es la voluntad de Él. Que podamos caminar en espíritu y en verdad unánimes hacia una misma dirección como cuerpo de Cristo. Pero vos te vas a tu casa y tenés tu vida. Y tenés que vivirla a la voluntad de Dios. Ajustarla a la voluntad de Dios. Si conocés la palabra, ya sabes por dónde tenés que ajustar. Si la palabra no encontrás en tiempo real cómo asimilar, porque algunos no llegan quizás a ese desarrollo de relacionamiento de poder decir, leí la palabra y entiendo cómo traerla al tiempo de hoy para aplicarla. Capaz que te la romantizás y lees el Antiguo Testamento y yo qué sé, te sentís que sos, no sé, una mujer, la mujer virtuosa, el hombre, yo soy Salomón. No sabés cómo llevarla al tiempo de hoy, filtrarla por el Evangelio y decir, bueno, ¿qué implicancias tiene para mí hoy? Quizá no tengo ese entendimiento. Y aún así el Espíritu Santo puede usar un verso suelto para traerte convicción en el día de hoy. Es decir, vos podés estar orando por X y abrís y dice, X no. Capaz que X sí, entonces. No, X no. Decía X no cambia. No lo vas a volver a leer y cambia a X sí. Es X no. Y es el Espíritu de Dios que te está hablando exclusivamente a vos porque se relaciona directamente contigo. Entonces, si te lo habló a vos, yo sé mi chiste, ríanse por favor, no lo compartas en los estados, porque te lo habló a vos, a mí no. Arreglate vos con ese verso. ¿Entienden? O sea, vos tenés una relación con Dios, te está hablando a vos, vivilo. Porque eso suele suceder. Lo que vos te habla, a ver, hay una forma de que vos tenés una relación personal con Dios. Dios te habló a vos, maravilloso. Y si vos tenés que ir a hablarle a alguien, Dios te va a hablar para hablarle a alguien. Primeramente vos decís, sí, también habla a mí. Pero vos estás preparándote con, Señor, quiero ir a hablarle a una persona. Prepárame para poder hablar tu verdad a personas que quizá no son cristianas. Voy a hablarle a una persona que es cristiana pero está lastimada y se apartó. No estoy pensando en que Dios me quiere hablar a mi corazón en este momento. No, estoy diciendo, ¿qué me vas a dar para poder nutrir con tu verdad a aquella persona? Ahí sí estás llevando un mensaje a otro. Pero vos tenés una relación personal con Dios que quiere hablarte a vos. En tu andar, en tu caminar con Jesús. Eso es lo que Jesús te está diciendo. El Espíritu de Dios te dice, esto te lo quiero hablar a vos porque estoy tratando contigo en esto. Esto es lo que quiero hacer de tu vida. Esto es lo que yo estoy procurando llevarte y por acá te quiero llevar. Y si bien todos vamos a ir siguiendo al mismo maestro, porque seguimos sus pisadas, nuestra relación es personal con Dios.
El Espíritu de Dios nos está llamando a que lo reconozcamos y sepamos que Él advierte. Advierte de manera amorosa, busca que no podamos tropezar, busca que no nos apartemos, busca que no nos arrastremos a un error, busca que no cometamos pecados absurdos, busca que podamos seguir santificándonos en su verdad. Y para eso tenemos que buscar esta sensibilidad. Sí, como Santiago, Señor, dame sabiduría, Señor, abrí mi corazón. Necesito reconocer cuando el escenario lo orquestaste vos para hablarme a mí claramente y filtrarlo en tu verdad, filtrarlo en mi corazón, filtrarlo en consejos, filtrarlo a través de una predicación, y cuando decante todo decir, ¿qué me quedó? Esto es lo que Dios quiere para mi vida. No hay margen de error. Si yo sigo buscándolo por otro lado, no hay más margen de error. Esto es lo que dice, esto es lo que hizo acá, esto es lo que dijo acá, esto es lo que me dice a mí, y este es mi sentir. ¿Es igual? Sí, gloria a Dios, es igual, Señor. Entendí lo que me querés decir. El apóstol Pablo pasó por hermanos que le dijeron, no vayas a Jerusalén, el Espíritu de Dios nos dice que a Jerusalén no. Y quedó ahí. Se encontró con Felipe y 4 de sus hijas que profetizaban. No tenemos idea de lo que le habrá hablado, ni le habrán dicho, pero después se encuentra a Agabo y Agabo le dice, mirá, te van a atar y vas a estar encarcelado. Esto es lo que dice el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios frente al corazón de Pablo? Le afinó el corazón, o sea, le afinó mucho más la voluntad. Yo te voy a dejar más claro cuál es mi voluntad contigo. Y mandó a otra persona a decirle, esto es lo que te va a pasar. Y ahí dijo, ahora entiendo, sí voy. Al principio pensé que no iba a ir, pero no, hay que ir. Voy a hacer esto. Y esa realidad que quedó escrita es para que vos te puedas, en el buen sentido de la palabra, aventurar a vivir el Evangelio y buscar esta relación con Dios hoy. No es una fórmula de 2 más 2 es 4. Porque Dios, yo solo te compartí 5 formas. Y si querés te las repito de nuevo y cerramos con eso. Pero son 5 formas que Jesús, sabiendo que ya iba a ir a la cruz, les dice a los discípulos que no los voy a dejar solos, les voy a invitar otro consolador para que esté con ustedes. Vamos a hacer morada en ustedes. Yo decía, Dios vino a mi corazón, Dios, el Espíritu de Dios vino a vivir adentro mío. Por eso tengo esta lucha que ahora me siento incómodo con ciertas cosas, no quiero estar en ciertos lugares, me genera como un rechazo el pecado, aún en mi inmadurez, el error de los demás, aún entre mis hermanos, me genera mucha molestia. Sí, claro, tengo que apartarte, santificarte. Mejor sería que suframos como Jesús. Suframos como Jesús. Cuando veo el error de mi hermano, las carencias de mi hermano, puedo llenarme la boca de quejas, puedo llenarme la boca de críticas, puedo llenarme la boca de lo que quiera, o puedo sufrir como Jesús y amarlos. ¿Sabes qué? El otro día reflexionaba sobre esto y acompaña al Espíritu de Dios. A mí me hizo reflexionar mucho porque la misma actitud la tuve y la he vivido y he podido aprender a diferenciar entre mi inmadurez y cuando Dios obra. ¿Nunca te ha pasado de repente estar delante de alguien que escuchás decir un disparate, ¿no? Lo que quieras poner, imaginarte, y por dentro decís, le diría tantas cosas? Esa actitud, y decís, no se las digo porque estoy callando de amor, como dice la palabra, ¿no? Dios calla de amor. Entonces yo no se las digo porque si lo digo lo voy a lastimar, ¿viste? Si lo digo lo voy a decir mal. Después tenés la misma actitud de escuchar a alguien decir un disparate y no molestarte en absoluto por lo que estás escuchando. Y conmoverte y entristecerte por dentro. Y decir, no puedo decir algo ahora porque no está preparada la persona para oír. Y va a sufrir. Y sufrir como Jesús. Cuando muchas veces escuchaba a nuestros hermanos preguntar cualquier disparate porque no entendían lo que les estaba hablando. Y mirarlos con compasión, saber lo que estaba en sus pensamientos, incluso cuando no se animaban a preguntarle. ¿Están pensando en esto? ¿Están entre estos dos pensamientos? Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en tu corazón, en tu vida, lo que hace es llevarte a cada día la imagen de Cristo sea un poquito más forjada en tu vida. Y el corazón empieza a latir, y acá sí me pongo un poco más ilustrativo, al compás del corazón de Jesús. Empezás a sentir como Dios.
Esto tiene que suceder y esto sucede en los hijos de Dios. Comienzan a sentir como su Señor y su Salvador. Sufren por lo que Jesús sufre. Aman lo que Jesús ama. Buscan agradar al Padre como Cristo vino a agradar al Padre. Buscan hacer la voluntad de Dios. Miran al perdido con compasión. Miran, como Pablo enseña en Romanos, miran al débil con mayor gracia. Con mayor gracia. Miran al que está en esa inmadurez con compasión y con misericordia. Cuando Dios nos da la gracia de poder ver un poquito más, si le podemos llamar así, no es para pasar una barra y decir mi nombre, por debajo de esta barra quedan todas las personas que creo yo que no. Por arriba no hay nadie. Estarían cerca mío los que me puedo, ¿no? Con los que me puedo manejar. No es así. O sea, Jesús nos llamó a eso. Jesús nos llamó a mirar con misericordia. Si nos puso en donde nos puso con propósito. Si te colocó en el trabajo en el que estás, o te colocó en un barrio, te colocó en un trabajo, te colocó en una familia, donde quieras estar hoy, que estás en círculos donde otros no llegan, es como un propósito mayor que mirarte el ombligo. Es un propósito mayor que decir, mire el apóstol Pablo, no vayas, vas a sufrir. Tenés razón, no voy a ir porque los de Jerusalén son complicados, son personas duras, todos legalistas. No voy a ir, voy a seguir predicando a los gentiles que es más fácil. No, siguió y la advertencia fue más clara, vas a ir preso. Por amor a Jesús voy preso. Por amor a Jesús. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando vas caminando en Cristo y vas madurando, te vas preparando y sos consciente de que muchas veces parece que vas a perder, pero ese perder es ganancia en Dios. Porque vos decís, bueno, pierdo tiempo mío, pierdo lo que quieras, reputación, no sé, lo que quieras poner. Pero si una persona cree en Jesús, si una persona se salva, si una persona cambia su corazón, si una persona es transformada por Dios para siempre, si Dios la rescata, toca el corazón por tu palabra que fue esbozada sin saber que estaba saliendo palabra de Dios porque la tenés impregnada y te salió a hablar la palabra de Dios y Dios trajo vida. A veces nos olvidamos que nosotros somos esos instrumentos que Dios puso para llegar a otros corazones. No nos tenemos que creer más. Sencillamente tenemos que decir, yo no merezco esto. Dios nos manda ciertas misiones con propósitos en los cuales nosotros muchas veces examinamos qué es lo que gano yo. No, qué es lo que gana Cristo. ¿Qué es lo que gana Jesús en esto? ¿Qué es lo que gana Jesús en este esfuerzo? En este negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirle. ¿Estoy procurando llenar todo con el conocimiento de Dios? Si voy buscando esa vida afinada al Espíritu de Dios, las respuestas van a ser más sencillas. Cuando no sabemos para dónde ir, como me decía esta persona que está para ser operada, me decía que ayer pasó mucha ansiedad y conoce algunos textos, ¿no? Y bueno, Jesús nos dijo que vayamos a Él, ¿no? Trabajados y cargados, y Él nos va a dar descanso. Y si eso es una promesa, es una promesa. Es una promesa. Si se equivoca, que si a vos no te funciona, estás equivocado. Dios no se equivoca. Entonces, cada vez que a vos te palpite el corazón en esa ansiedad e incertidumbre, ir a los pies de Jesús. Pero ya estuve allí. Ir a los pies de Jesús. Pasé tiempo y ir a los pies de Jesús. Quizás creamos que estamos yendo a los pies de Jesús y todavía no estamos yendo a los pies de Jesús, o en mayor profundidad. No lo sé. Ahí está la relación personal de cada uno con nuestro Dios. Demos gracias a Dios porque Jesús fue a la cruz por nosotros. Hoy o ayer lo hablaba con un hermano y me llené de alegría que me lo dijera antes de que yo se lo dijera. O se lo dije, pero yo no sabía que se lo estaba diciendo, sino que Dios se lo estaba diciendo. Que nosotros a veces podemos llegar a mirar con esa mirada burlona, ¿no? De escarnecedor, como dice la Reina Valera en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Podemos mirar con esa mirada, ¿no? De soberbia, hasta sin cierto orgullo, rozamos, ¿no? El carácter del diablo. Y nos olvidamos que Jesús pacientemente
Nos miró siempre hasta que nos llamó, hasta que nos salió el encuentro. Nos olvidamos que el Padre, nosotros andando en necedad, Él nos estuvo mirando, nunca dijo, ¿sabes qué? No, este hijo no sirve para nada. No, quedó ahí, yo te voy a ir a buscar, yo te voy a salvar. Ese es el carácter de Dios. Bondadoso, paciente, grande en misericordia. ¿No la ha tenido contigo? Conmigo sí, y lo sigue teniendo. Te invito a que puedas profundizar tu relación con el Espíritu Santo y que sepas que el Espíritu de Dios te está advirtiendo en el contexto en el que te encuentres, te quiere enseñar, te busca para que lo empieces a reconocer con mayor facilidad. Amén.